Sean todos bienvenidos a la primera sesión de estas clases virtuales de la materia de Introducción a las Ciencias Sociales, que lleva como título Concepciones ideológicas y la evolución de las ciencias sociales. En este día, el miércoles 22, estamos experimentando, chicos, espero que ya por ahí me estén viendo. Estamos experimentando, estamos recurriendo, como les decía en el video, a una cuestión histórica. Por lo tanto, pues nosotros que estamos investigando las ciencias sociales y que estamos trabajando en ese mismo marco, es como nosotros tenemos que empezar a trabajar, tenemos que empezar a situarnos, como les había dicho, como sujetos sociales, ¿sí? Entonces, ¿de qué se va a tratar la clase de hoy? Pues bueno, vamos a ver lo que significa una concepción ideológica y cuál ha sido su incidencia o cuál ha sido su repercusión en las ciencias sociales. Por favor, no los veo, no los escucho, pero desde acá sé que hay gente que no tiene lista su libreta para tomar apuntes. Por favor, necesito que tomen su libreta para que estén tomando apuntes. Concepciones ideológicas, chicos. Concepciones ideológicas en un sentido amplio son aquellas, ¿cómo decirlo? Es lo que ustedes piensan del mundo, ¿sí? Es la idea que estas ideas que ustedes mueven su realidad. ¿Se acuerdan que ya habíamos discutido un poco acerca de lo que la realidad significaba? Y bueno, vamos a ver que a lo largo de la historia del mundo, la transformación del mundo y de las sociedades en las que vivimos no es ajena a las ideas, ojo con ese concepto de ideas, por eso se los subrayé ahí y se los puse en negritas, que sustentan las prácticas de los individuos y las colectividades. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, dice, cualquier transformación global, cualquier transformación en la historia y en la evolución del mundo, está estrictamente ligada con la idea que nosotros tenemos de cualquier situación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una idea sobre algo, cuando nosotros vemos la forma, cuando nosotros vemos el mundo de alguna manera, a eso le llamamos una concepción ideológica. Hay quienes, por ejemplo, su ideología es ser anarquista, hay quienes su ideología es ser de izquierda, comúnmente lo escuchamos más, es mucho más común escuchar el concepto de izquierda y derecha para la cuestión de las ideologías, ¿sí? Entonces, esa forma de ver el mundo es lo que le vamos a llamar la ideología. También decimos, pues, que a lo largo de la historia han existido distintas concepciones ideológicas de la naturaleza del hombre y de la realidad y han dado lugar a movimientos intelectuales, sociales y políticos. ¿Esto qué quiere decir, chicos? Bueno, durante toda la historia del mundo ha habido muchas ideologías que han movido al mundo, ¿sí? Le han dado sentido al mundo. Es decir, tenemos desde un Hitler en la Segunda Guerra Mundial hasta un Mahatma Gandhi, ¿sí? También teniendo esto sobre la mesa, ¿sí? Diciendo que las concepciones ideológicas son las que han movido al mundo, pues tenemos que ver tres muy importantes. Y ustedes ya las habían investigado un poco con una tarea que les había dejado. La primera es la revolución científica. ¿Okay? La revolución científica, ¿sí? Que se da a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Decimos, tuvo lugar en Europa, ¿sí? Como siempre, todo tiene lugar en Europa, porque Europa nos lleva mucha cuestión de avances en cuestión intelectual, en cuestión de filosofía, de razón, y no necesariamente porque sea un continente más viejo, sino porque pues hay una serie de circunstancias, ¿verdad? Que ahí influyen. Pero bueno, dice que en Europa hubo una transformación de enormes dimensiones respecto a la forma desde la cual se explicaban los fenómenos de la naturaleza. Y es aquí un poco donde tenemos que detenernos, ¿sí? Comenzó a criticar un poco sobre cómo se veía la vida, cómo se entendía el mundo, ¿sí? Se entendía, se comenzó a preguntar, la sociedad comenzó a preguntarse en cómo trabajaba la vida y sobre todo empezó algo muy interesante, ¿sí? Que fue comenzar a criticar o comenzar a dar, si Dios era la respuesta a todo. Con esa pregunta importantísima de si Dios es la respuesta a todo, es como vamos a tener la primera revolución científica. Ahí, por ejemplo, dice
se cuestionarían las bases divinas y de fe en el pensamiento filosófico. Es decir, comenzaron a preguntarse, ¿Dios es la respuesta a todo? Ahorita nosotros, por ejemplo, ya sabemos, ya conocemos que hay vertientes diferentes, que hay explicaciones distintas a lo que la religión plantea. Y eso precisamente, esa pregunta de si Dios es la respuesta a todo, es lo que básicamente comienza a gestar, a generar todo, toda la revolución científica y sentar las bases de los fundamentos conceptuales e institucionales de la ciencia moderna. Es decir, en resumen, a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, en Europa, algunos muchachos locos comenzaron a preguntarse si Dios era la respuesta a todo. Si Dios era la respuesta a la naturaleza, si Dios era la respuesta porque los volcanes, si Dios era la respuesta a nosotros, si Dios era la respuesta a todo lo que sucedía en la vida. Entonces, con esa pregunta, ¿Dios es la respuesta a todo? Es cómo tenemos las bases de algo muy importante que es la ciencia moderna. Vamos a ver que tenemos cuatro principales pensadores en esta revolución científica, ¿sí? Y yo creo que por ahí los deben de conocer. El primero que vamos a tener aquí es Galileo Galilei. Y luego también vamos a tener a otro personaje muy importante que es Kepler, ¿sí? Kepler también es un científico muy importante para el desarrollo de esta revolución científica. Después tenemos a otro personaje que también es bien conocido por ustedes, y este papacito, Isaac Newton. Y finalmente tenemos a Nicolás Copérnico. Estos cuatro personajes que aquí les presento son de los principales exponentes de esta revolución científica. Y son ellos precisamente los que comienzan a cuestionarse si la respuesta a todo era Dios. Entonces no se les olvide, por favor, estos cuatro personajes: Galileo Galilei, Kepler, Nicolás Copérnico e Isaac Newton. Es gracias a estos pensadores que tenemos lo siguiente. Se derriban viejas creencias. Es decir, con la pregunta a si Dios es la respuesta a todo, se tiene ahí, se derriba pues la vieja creencia de que Dios es la única respuesta a la naturaleza del hombre y a la naturaleza misma. Entonces también algo muy importante es que se valida una nueva forma de generar conocimiento que utilizaba la observación, ojo con esto, la formulación de hipótesis y la experimentación. Es decir, se sentaron las bases del método científico. Gracias a estos pensadores que se sentan las bases del método científico, que nosotros ya hemos trabajado acerca del método científico. Se daba también la posibilidad de explicar la naturaleza mediante matemáticas, es decir, establecer teorías, y que podrían comprobarse, es decir, se podían establecer leyes. Y esto es un poco sobre lo que nosotros, de lo que nosotros nos fundamentamos. Muy bien, gracias entonces a estos pensadores, tenemos la adopción a la observación, la experiencia y la necesidad de verificación empírica como elementos fundamentales para generar conocimiento. Es decir, con Galileo Galilei, Kepler, Nicolás Copérnico e Isaac Newton, la observación y la necesidad de comprobar los hechos que teníamos en la realidad del mundo es algo muy importante. ¿Por qué? Porque ahora decían, si no se comprueba el conocimiento, no existe. Es decir, si no se comprueba que tal o cual cosa existen, no tiene validez ese conocimiento. Entonces, es muy importante que estos cuatro personajes incluso fueron perseguidos, fueron tachados de brujos, fueron tachados por la religión católica, todos los cuatro, fueron perdonados y luego excomulgados, o sea, fueron perseguidos. ¿Por qué? Porque se atrevían a cuestionar acerca de que Dios era la respuesta a todo. Luego tenemos, después de la revolución científica, tenemos la Ilustración. La Ilustración es un movimiento político, social e ideológico
que transformó la concepción que hasta entonces se tenía del mundo. Ilustración porque, bueno, por su mismo nombre lo dice, ilustra, ilumina. La ilustración es como esta luz que les llega a ustedes cuando de repente dicen, ah, ya le entendí. Después de que mucho tiempo no entendieron, después de que tenían siglos antes de cuestión medieval, de oscurantismo, de precaria, pues bueno, la ilustración llega ahora sí a dar una respuesta a todo lo que estaba pasando. Entonces, es básicamente por eso se llama la ilustración, porque te da la luz, la idea, este vientecito de la Rosa de Guadalupe que te permite entender las cosas. ¿Sí? La razón, como se los pongo aquí de manera negrita y subrayado, es fuente de conocimientos y criterio universal para la actividad humana. La razón, entonces, viene a ser el precepto fundamental de cómo vamos a entender esta época. ¿Por qué? Porque antes de ello, lo principal era la fe. Entonces, ponemos a discutirnos entre la fe y la razón. ¿Creer en Dios es la respuesta a todo o la razón nos va a permitir tener una fe más científica, más razonada? Y es ahí en donde entra esta discusión. Justamente, chicos, esta imagen es de las más famosas de la ilustración, ¿sí? Porque es una pintura de Lomenier, ¿sí? Se llama El huérfano de China. ¿Qué significa esta pintura? Bueno, resulta que uno de los ilustrados más importantes, que es Voltaire, como también se puede pronunciar, lo exilian de Francia por todos sus pensamientos razonados, por cuestionar a Dios, lo corren pues de Francia. Y después de que lo corren, todos ellos que están aquí están leyendo una de sus obras que se llama El huérfano de China. Y es aquí donde después de que Voltaire es exiliado, todos ellos empiezan a pensar, bueno, creo que tenía razón, pero ya lo habían corrido de su país, ya ni modo, ¿no? Pero ya después empiezan a cuestionarse, bueno, como que no estaba tan loco, como que no estaba tan deschavetado este hombre. Y en esta pintura vemos a personajes muy importantes como Montesquieu, Juan Jacobo Rousseau, entre otros, ¿sí? Todos estos son del pensamiento ilustrado que movió y que sentó las bases de uno de los hechos históricos más importantes a la historia del mundo, que es la Revolución Francesa. Y es ahí, chicos, precisamente en donde ustedes tenían que haber insertado su línea del tiempo. Porque por lo que he estado revisando de su línea del tiempo, algunos me pusieron hechos históricos y lo quisieron relacionar con las ciencias sociales. Y no, lo que se trataba era de que ustedes identificaran precisamente hechos históricos y cómo esos hechos históricos habían permitido una evolución en la historia de las ciencias sociales. Por ejemplo, la ilustración es una de ellas. ¿Y cuál es el referente cultural e histórico más importante de la ilustración? Es la creación de la enciclopedia y la Revolución Francesa. Sí, Itzel, así tienes razón. Galileo fue condenado. ¿Por qué? Porque se le atrevió a cuestionar el pensamiento religioso y el pensamiento que se conocía en ese entonces. Ahora, les voy a arrojar una serie de características principales de la ilustración que me gustaría, por favor, que sí los tengan muy presentes. Veamos, la primera característica. La ilustración concibe a la razón como motor del progreso que permite dominar la naturaleza y encauzarla para satisfacer las necesidades de los seres humanos. Profe, ¿y este qué quiere decir? Muy buena pregunta, me mije. Quiere decir, la razón es todo aquello que nos permite ser dueños de la naturaleza. No me queda claro. Muy bien, Yatsiri. Digamos, antes, antes de la ilustración y de la revolución científica, nosotros pensábamos, o toda la humanidad pensaba, que la respuesta a todo era Dios, desde y con Dios. Entonces,
Dice, Dios es el único que se encarga de decidir qué es lo que hacemos. Y pues bueno, personas como Galileo Galilei pues se preguntaron y dijeron, no, todo tiene a lo mejor una respuesta matemática. Y sí, Dios a lo mejor nos da las matemáticas, pero no es la respuesta a todo. Entonces nosotros, los seres humanos, tenemos la capacidad de razonar. Y como razonamos, nos permiten modificar la naturaleza, ser dueños de esta naturaleza. Y bueno, en Valparaíso lo tenemos muy presente, ¿no? No sé, pues ustedes, todos ustedes están en, de acuerdo en que la sierra es un lugar muy, muy hermoso, pero que también está dominado por nosotros los seres humanos, tanto de los aserraderos como de la cuestión de la explotación turística con las cabañas y todo eso, ¿verdad? Entonces nosotros con la capacidad de razonar tenemos la posibilidad de modificar, dominar y ser dueños de la naturaleza. ¿Para qué? Para algo muy importante que es la necesidad, perdón, satisfacer las necesidades humanas. En pocas palabras, la razón nos permite ser caprichosos y pedirles a papi, mami, naturaleza que nos dé todo lo que no se nos antoja. ¿No? Entonces, los seres humanos venimos a ser estos niños caprichosos que quiere todo, que le dan todo. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de razonar. Entonces, es ahí donde se nos permite dominar la naturaleza y pues terminar con ella también, ¿no? Ahorita estamos viviendo un periodo histórico muy importante como lo es la pandemia. Y si nos ponemos a pensar y si han visto un poco las redes sociales en el sentido de que la naturaleza está recobrando sus espacios, paréntesis, hoy es Día de la Tierra, este, entonces la naturaleza misma está reclamando el espacio que le pertenece. Pero nosotros como pensamos y como somos niños caprichosos y como nos gusta esto o lo otro, pues es que somos y nos adueñamos de nuestra propia tarea. Otra característica es que otorga un importante papel al conocimiento como fuente de bienestar de los individuos y, por tanto, plantea la necesidad de divulgarlo y democratizarlo. Personajes como Rousseau, personajes como Montesquieu, como Voltaire, son de esos serios e importantes personajes que van a decir, el conocimiento no nada más le pertenece a los ricos, ni a los papas, ni a todas estas personas que se encargaban de tener el poder. El poder entonces, ¿cómo lo vamos a definir? El conocimiento es de y para todos. Eso es una de las características principales de la ilustración. ¿Por qué? Porque antes de la ilustración, los únicos que tenían acceso al conocimiento eran las personas que tenían dinero, eran las personas que pertenecían a la realeza, los burgueses, eran las personas que tenían algún tipo de contacto con la religión, ¿sí? Entonces, esas personas eran las únicas que tenían el acceso al conocimiento. Y yo les pregunto, ¿realmente ha cambiado? Porque, por ejemplo, en México todavía estamos muy rezagados en cuestión de conocimiento, porque tenemos muy, bueno, fíjense, ni siquiera sé, ni siquiera estoy seguro si me están escuchando, me están pelando, pero ustedes tienen la posibilidad de entrar a esta aplicación y muchos otros, incluso de sus propios compañeros, no tienen ni señal. Es decir, el conocimiento no les llega de la misma manera que nosotros. Entonces, aquí entra una discusión muy importante en tanto a la disciplina y a la ciencia, en cómo estos pensadores, insisto, como Juan Jacobo Rousseau, Voltaire o Montesquieu, pues llegan a decir el conocimiento es de todos, el conocimiento es para todos. Otra característica muy importante es que la ilustración cree en la libertad, igualdad y bondad intrínseca. Intrínseca significa dentro o propia de los seres humanos, los cuales se corrompen por la sociedad. Y eso es muy importante, chicos, porque lamentablemente pues, ustedes saben lo que estuvo sucediendo anoche, ¿sí? En su municipio. Aquí también pues no estuvo la situación tan tranquila como que digamos. Y yo creo que es necesario regresar a estos tiempos de la ilustración, porque veníamos de la Edad Media, ¿sí?
¿sí? La Edad Media estaba totalmente oscura. Pues ustedes saben, ya les había platicado que la gente aventaba sus desechos, su pipí, su bobo por la ventana y pues entre ese ambiente vivían, ¿sí? Entonces, imaginemos que la pipí y la popó estamos en un sentido metafórico y hablamos de que toda la precaria y todo eso entre entre la expectativa, el chisme, entre que Dios sí, que Dios no, era que vivía la sociedad, pues tenemos un poco de desconfianza incluso entre la misma sociedad. Entonces luego llega la ilustración y nos damos cuenta de que personajes como Voltaire dicen, no, el hombre es bondadoso, el hombre tiene que ser libre, el hombre tiene que tener igualdad. Y se supone que si en el siglo XVII y en el siglo XVIII nosotros ya habíamos superado la precaria de la Edad Media, ¿por qué están pasando las cosas como las que pasaron anoche? ¿Realmente somos libres? ¿Realmente somos o tenemos igualdad? ¿Realmente somos bondadosos? Yo creo que sí, chicos, porque somos humanos. El problema es que nos falta, me decía ayer una persona, nos falta humanidad a los seres humanos. Incluso ya no puedo llamarme humano porque dentro de mí mismo siento que lo que nos falta precisamente es eso, humanidad. Y sí, es esto, chicos, donde va a recaer todo. La ilustración es la razón. Y sin razón, no hay bondad, no hay libertad y no hay igualdad. Entonces nosotros necesitamos regresar a esa época donde la libertad, la igualdad, la bondad y la fraternidad eran preceptos fundamentales para entendernos como seres humanos. Y nos atrevimos a cuestionar a Dios gracias a qué? A la libertad, a la igualdad y a la bondad. ¿Por qué? Porque decían, si Dios no es la respuesta a todo, por lo menos sí nos permite identificarnos como hombres buenos que necesitan ser buenos para llegar al cielo. Pero solamente así es como nos llegamos a cuestionar, pensando en que somos buenos. Una característica más es, es esto, rechaza la vida religiosa y burguesa y pondera las virtudes laicas. ¿Esto qué quiere decir? Muy bien, Domingo. La pregunta de Domingo es muy importante porque los personajes ilustrados vienen a cuestionar, insisto, a todo lo conocido por la religión. Pero a pesar de que ellos eran religiosos, lo único que quieren decir es que, ok, para ver hay que creer. Para creer también, entonces, hay que ver. Entonces ahí tenemos que poder confirmar, poder experimentar y a partir de eso establecer leyes. ¿Sí? Ahora dice, la vida burguesa, es decir, la vida de los ricos, no la queremos, a pesar de que ellos eran ricos. Es una contradicción ahí medio extraña, pero bueno, rechazan a la vida de los ricos. ¿Por qué? Porque dicen los ricos son los únicos que tienen el acceso al conocimiento. Los ricos son los únicos que tienen el acceso a la buena vida. Y entonces, si somos laicos, es decir, si tenemos muchas religiones, si tenemos muchas formas de pensar, pues la vida va a ser más buena, va a ser más, tenemos esta libertad y tenemos esta bondad que nos va a permitir ser eso, humanos. Y ojo, pregunta de examen, también, uno de los inventos más importantes de la ilustración es la enciclopedia. La enciclopedia, todos lo identificamos como esta serie de libros grandototes, en donde están ahí guardadas en los libreros para quienes tienen enciclopedias que nunca abrimos, pues si los abrimos, pues son muy pocas veces. Pues bueno, la enciclopedia es uno de los inventos más importantes de la ilustración porque una serie de locos sin vida social, sin Facebook y sin WhatsApp, se sintieron con la necesidad de reunir todo el conocimiento de la historia del mundo en libros.
y así poder llegar a toda la población, ¿sí? Con la enciclopedia, con libros. Imagínense copiar todo el conocimiento que se tiene en Europa, por ejemplo, que era casi todo lo que se tenía en el mundo, en un libro y a mano. ¡Qué hueva! Pero bueno, la enciclopedia precisamente es uno de los inventos más importantes que tenemos y que nos permite tener hasta ahorita el reconocimiento de perdón, nos permite tener el conocimiento histórico y que constantemente está evolucionando. Finalmente, tenemos el tercer movimiento, pensamiento ideológico que vamos a ver hoy. Es el evolucionismo unilineal. Es una corriente teórica que retoma elementos de la teoría evolucionista de Darwin para tratar similitudes entre los organismos naturales y la sociedad. Es decir, aquí, con esta teoría del evolucionismo unilineal, la gente, los científicos comenzaban a ver, ok, las ciencias naturales tienen ya un método, nosotros podemos aplicarlo a las ciencias sociales. Entonces, ven como Darwin, con su libro El origen de las especies, se propone una evolución de la sociedad, perdón, de la naturaleza. Y luego vienen otros pensadores sociales que dicen, ok, si Darwin lo hizo con la naturaleza, nosotros también podemos hacerlo con las sociedades. Y vienen personajes como Herbert Spencer que plantean que un cuerpo humano es lo mismo que una sociedad, o la sociedad es lo mismo que un cuerpo humano. ¿Por qué? Porque se compone de órganos. Y estos órganos nos permiten avanzar, nos permiten caminar como sociedad y como seres humanos. ¿Sí? Entonces, comenzamos con el evolucionismo unilineal a plantearnos la sociedad como una parte más de la naturaleza y tratamos de explicar desde la naturaleza el desarrollo social. Vamos a ver ahorita un pequeño ejemplo sobre eso. Se pensaba que las sociedades, al igual que los organismos, evolucionan de manera lineal y progresiva, partiendo de los estados más primitivos y simples a los más civilizados y complejos. Evolucionismo lineal, como ustedes ya lo habían investigado, se puede identificar con la siguiente imagen. Estamos en el pensamiento más primitivo, como ustedes comprenderán, que solamente, ya les había dicho, pensaban en comer y reproducirse como todo buen puberto de preparatoria. Y luego vamos evolucionando como sociedad de primitivos a salvajes, de salvajes a civilizados y, caray, de civilizados a dar clases sentados en línea. Bueno, de eso se trata el evolucionismo unilineal. Es otro mecanismo, otra forma ideológica de concebir al mundo. Venimos desde lo más primitivo, avanzamos lo salvaje, venimos desde lo más primitivo, luego avanzamos a la cuestión salvaje y luego seguimos a la civilización para finalmente terminar en lo que para nosotros ahorita suponemos es la mejor o la más avanzada de las edades, que es la edad de la información. Recapitulando y de manera muy breve, primera, tenemos de los pensamientos ideológicos, tenemos la revolución científica. ¿Cómo? Que es preguntarnos si Dios es la respuesta a todo. Siguiente, tenemos la ilustración, que es el uso de la razón por medio y para explicar todo. Solamente la razón es lo que va a explicar todo. Finalmente tenemos el evolucionismo unilineal. Y es así, tres de las formas de cómo vamos a entender al mundo. Me dije, sí, evolución es unilineal en este sentido, en nada más bajo esta estrategia o bajo este pensamiento ideológico, que es la visión darwinista de la sociedad, de Charles Darwin, ¿sí? No necesariamente la evolución es lineal. Nosotros vamos a ver más adelante que la evolución se ha intentado interpretar de muchos sentidos. Desde la evolución lineal, que es un poco más o menos así, que va del punto A al punto B, y luego vamos a tener que la sociedad la vamos a interpretar con dicotomías, un poco así, y luego va a haber teorías, como creo que ya les había puesto el ejemplo, de que
no es ni lineal, ni es ni de arriba ni para abajo, sino es en espiral. Y luego, finalmente, vamos a ver la teoría de las bifurcaciones. Pero eso ya lo veremos más adelante. O es A o es B. Tú tienes la posibilidad de elegir A o eliges B, y eliges A y eliges de A, tienes otra vez A y B, que es lo que te permite evolucionar y el desarrollo de las sociedades. O sea, que no tienes en simple, eso no hay un destino dicho de que te lleve del punto A al punto B, sino que hay muchos factores que influyen en el desarrollo histórico y evolutivo de la sociedad. De eso se trata, de conocer al mundo. Muy bien, Luis Gallegos. Claro, claro, nosotros los humanos siempre vamos a estar evolucionando. Y así como evolucionamos como humanos naturales, también evolucionamos como sociedad. Esto es muy importante, muy buena pregunta, Luis Gallegos. Claro que vamos a evolucionar. Vean, o sea, el simple hecho de que nosotros aquí, 5 de ustedes, 78 canijos, que a lo mejor me están escuchando, ya me están escuchando por medio de qué? De la tecnología. Entonces, a lo mejor nosotros migramos a una sociedad tecnológica. También, a lo mejor regresamos a creer en Dios y solamente Dios, ¿por qué? Porque, pues bueno, afuera de mi casa pues, está sobreviviendo estamos viviendo muchas situaciones muy complejas que a lo mejor no me dejan explicarme desde la sociedad. A lo mejor Dios nos está mandando a esa gente mala para darnos una lección. A lo mejor Dios nos está mandando el coronavirus para darnos una lección. O podemos evolucionar y pensar, bueno, los seres humanos, perdón, tanto hombres como mujeres, nos estamos buscando lo siguiente, o nos merecemos todo aquello que nos esté pasando. Finalmente, chicos, les decía que no se iban a salvar, tienen tarea.